Con el panel de esta mañana. ¿Sí? Vamos a comenzar con temas de planificación. Le voy a dar la palabra a Jorge Sotero Maciel, miembro de la Comisión Directiva de ESA, coordinador de este panel. Hola, gracias Gonzalo. Bueno, buenos días a todos. En nombre de ASAP les agradezco que permanezcan en esta sala el cuarto día del 15º seminario anual de presupuesto público que organiza la Asociación Argentina de Presupuesto. Nosotros estamos muy contentos con cómo viene desarrollándose el seminario. Nos parece que ha sido muy rico hasta ahora y esto se debe fundamentalmente a la calidad de los expositores que han accedido a acompañarnos en el seminario, a los temas que han tratado y a las preguntas que han suscitado en ustedes. Tuvimos recién un primer bloque con la situación fiscal de la provincia de la mañana y la idea es trabajar de ahora hasta el final del día en un solo bloque, un solo tema, que es el tema de planificación. ASAP viene introduciendo en los seminarios anuales que organiza desde hace un tiempo un bloque destinado a algunas problemáticas que no son estrictamente presupuestarias o de administración financiera. Concretamente, hemos ido incorporando en los seminarios un bloque vinculado con la gestión por resultado. Y esto bajo el entendimiento de que cuando nos dedicamos a temas de presupuesto o a temas de administración financiera, en realidad estamos preocupados por los resultados de las políticas públicas. Y que por lo tanto es necesario de alguna manera que comencemos a discutir, a introducirnos, a profundizar temas que tienen que ver con los modelos de gestión. La gestión orientada a resultados como un modelo de gestión centrada más en los logros que en los procedimientos burocráticos, más en los resultados, en los logros de la gestión, nos parece un paraguas por demás interesante para introducir a nuestras discusiones. Y en los distintos seminarios hemos ido metiéndonos de a poco en lo que consideramos los precursores de la gestión por resultados, básicamente la planificación, el presupuesto, los procesos de mejora de los sistemas de administración de recursos reales y financieros, el monitoreo y la evaluación y las actividades de control orientadas hacia el desempeño o hacia el resultado. Y la relación entre estos componentes de una gestión necesarios para una gestión orientada a resultados. El año pasado, en el seminario que hicimos en el Chaco, abordamos la relación entre planificación y presupuesto. Y la idea de este año es abordar exclusivamente el tema de planificación. Fundamentalmente porque ASAP, desde sus humildes posibilidades, ha decidido como institución hacer una apuesta fuerte por el tema de planificación en Argentina. Básicamente porque, en primer lugar, los miembros de ASAP, los más viejos y los que somos más nuevos en ASAP, entendemos, estamos convencidos de que la planificación es un camino fundamental para lograr mejorar el desempeño, los resultados de las políticas públicas y mejorar el desempeño del sector público. Y además porque estamos asistiendo de alguna manera a un fenómeno muy interesante que es un cierto resurgir de la planificación en los países de la región, una práctica que había sido de alguna manera eclipsada o desaparecida durante la década del 80 y del 90, que ahora nuevamente en los países latinoamericanos empieza a retomarse los gobiernos empiezan a hacer nuevamente una apuesta por la planificación. Y entendemos que en nuestro país es necesario hacer un avance más fuerte y más decidido en este sentido. Que se entienda bien, no quiere decir que no se estén desarrollando prácticas interesantes de planificación en distintas instituciones, en distintos territorios. De hecho, en todos los seminarios tratamos de presentar, como vamos a hacer en este, experiencias interesantes en temas de planificación. Pero en términos de práctica sistemática y de sistema nacional de planificación y de herramientas vinculadas no solamente a la planificación institucional, sino también a la planificación global, de mediano y largo plazo, creemos que
hay una deuda pendiente y que necesitamos hacer un esfuerzo para volver a poner en agenda el tema de la planificación. Entonces, el día de hoy va a estar centrado en este tema. Y va a estar centrado en una pregunta, para lo cual hemos convocado a dos expertos en el tema de planificación, como lo son Alfredo Osorio y Daniel Hernández, que es de qué hablamos cuando hablamos de planificación. Porque lo que entendemos es que hoy en día, ya a esta altura del partido, cuando hablamos de planificación, incluso cuando le ponemos adjetivos a la planificación, como estratégica, por ejemplo, estamos diciendo cosas muy diversas, o muchas veces no sabemos bien qué estamos diciendo. Entonces, en ese sentido, es necesario dar un debate. Yo recuerdo simplemente, no me voy a extender en eso porque ya lo hemos hablado en otros encuentros, en el seminario de San Juan, habíamos hablado un poco de la historia de la planificación, pero yo recuerdo que la Argentina tiene una historia breve pero bien definida de planificación. Hay antecedentes de planificación en Argentina desde la década del 30. Los primeros planes en Argentina fueron en el año 33, 35, aquellos planes para salir de la crisis del 30, el plan Pinedo. Atrás de eso una figura muy fuerte como fue la de Raúl Previs, que fue de fundamental influencia en toda la planificación de los años 60 y 70 en América Latina. Eso siguió con los famosos planes quinquenales de los gobiernos peronistas, con la participación y el asesoramiento de Previs una vez derrocado Perón durante la Revolución Libertadora. Los intentos planificadores no se interrumpieron entre gobiernos democráticos y dictaduras a lo largo de todas esas décadas, pero a partir del año 61 la planificación en Argentina sigue el derrotero que sigue la planificación en toda América Latina. Y cito el año 61 porque es el año de la famosa Carta de Punta del Este, de la Convención de Punta del Este que se hizo, que organizó la Organización de Estados Americanos, en donde los organismos recomiendan a los países latinoamericanos el desarrollo de sistemas y prácticas de planificación como condición para recibir ayuda financiera. Y en ese momento empieza en Latinoamérica el desarrollo de una dinámica muy fuerte de creación de sistemas nacionales de planificación, de oficinas nacionales de planificación, de secretaría de planificación. Las instituciones, los ministerios empiezan a tener sus subsecretarías de planificación, su dirección de planificación, y entra en escena un personaje fundamental en esa época y muy fuerte, que es la figura del planificador. En general, economistas con propuestas de cómo deberían ser los caminos del desarrollo económico de nuestros países. Esa práctica de la planificación se da en un contexto muy particular. Era el contexto de Alianza para el Progreso en América Latina, como política de los Estados Unidos en América Latina. Era el contexto de la Guerra Fría, un contexto de una pulseada muy fuerte entre Occidente y los países socialistas. El concepto de la planificación surge con un entorno de una discusión muy fuerte. Entonces, es la época del desarrollo de los estados de bienestar en Europa. Occidente necesitaba de alguna manera mostrar que era capaz de alcanzar estándares de bienestar similares a lo que prometían los países socialistas en el marco del capitalismo. Se desarrollan políticas universales, el diseño de las políticas, la planificación empieza a entrar en el centro de la escena también en Occidente, pero señalo el tema de los prejuicios porque en el 61, cuando se hace la Convención de Punta del Este, todavía se recomendaba utilizar en los documentos el concepto de programación y no de planificación, porque planificación era sinónimo de países socialistas. Así surge, pero se desarrolla una práctica muy fuerte de planificación que en nuestro país al menos se interrumpe a mediados de los años 70, en principio con el golpe militar, pero en realidad ya la planificación, esa planificación que se conoció como planificación normativa posteriormente, o
podemos decir entre casa, la planificación cepalina, porque la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y su Instituto de Capacitación, el INPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económico-Social, fueron actores importantísimos de los años 60 y 70 en este impulso de la actividad de planificación. Podríamos decir también que a mediados de los años 70 se empieza a sentir una cierta frustración en la experiencia de planificación. Finalmente, la planificación no había tenido aquellos resultados previstos cuando a principios de la década de 60 se empieza a impulsar. Por distintas razones, no voy a detallar las características de ese tipo de planificación porque seguramente va a ser motivo de discusión en el día de hoy, ¿no? Pero en Argentina se interrumpe a mediados de los 70 y la verdad es que aparece un nuevo contexto mundial a partir de allí. Hay una crisis económica muy fuerte, se empieza a hablar de crisis de los estados de bienestar, aparecen nuevos países en la economía internacional, como los famosos tigres asiáticos que ponen en jaque la competitividad de los países centrales del occidente. Se empieza a discutir el tema del Estado, el rol del Estado, del tamaño del Estado fundamentalmente. Empieza a ceder un poco la relación de la Guerra Fría, aparece un proceso de reforma con Gorbachev en la Unión Soviética y finalmente se cae el muro. Y luego hay una seguidilla de gobiernos de corte conservador en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, y asistimos al surgimiento de lo que después se llamó el ciclo neoliberal. Y aparece nuevamente, junto con el fracaso, por decirlo de alguna manera, de la planificación cepalina, nuevamente el prejuicio sobre el tema de la planificación en el contexto de este ciclo neoliberal de los 80 y 90. O sea, la planificación no es sinónimo de países socialistas, sino de estatismo, de intervencionismo estatal, de feminismo. Y lo que sucede es que durante los 80 y los 90 se eclipsa la planificación en América Latina. Es más, si uno recorre la historia de los países latinoamericanos, ve que casi en un mismo año se van cerrando las oficinas nacionales de planificación, los sistemas nacionales de planificación, nuevamente por recomendación, en muchos casos, de los organismos internacionales. Solamente hay algunos países que continúan con el intento, uno de ellos fue Colombia, otro de ellos fue Brasil, y son países que han capitalizado durante estas décadas mucha experiencia en este tema. Y en esa nueva fase de la planificación, quizás lo que podemos citar vinculado a la planificación es que en los procesos de reforma de segunda generación vuelve a aparecer el tema de planificación, pero ya con el adjetivo de planificación estratégica y circunscrito al ámbito institucional. Esto estaba bajo el influjo de la nueva gerencia pública que proponía la necesidad de incorporar al sector público herramientas e instrumentos del sector privado con el objetivo de eficientizar las instituciones públicas. Entonces, si las empresas tenían planes estratégicos, bueno, los organismos tienen que tener planes estratégicos también, como un camino para mejorar su eficiencia. Retorna la planificación de esa manera. Ahora, la etapa actual, de vuelta, es una etapa diferente. Se han puesto en cuestión los postulados del Consenso de Washington, han habido nuevas crisis económicas, nacionales e internacionales, que ha vuelto a plantear, a poner en escena la discusión sobre el Estado, y se empieza a reconocer nuevamente que el Estado es, el rol del Estado es un rol complejo y muy necesario, no solamente en las políticas sociales, sino también en las políticas económicas, y los gobernantes de los distintos países, de los países centrales, incluso empiezan a tomar algunas medidas más heterodoxas. No es que de golpe se haya vuelto ultra keynesianos, ni mucho menos, sino que se han vuelto más pragmáticos. Y en los países latinoamericanos, concomitantemente con eso, empiezan a resurgir intentos de volver a procesos más sistemáticos de planificación y a sistemas nacionales de planificación. El tema es que no hay tampoco claridad
acerca de qué consiste esto. Cada país va probando distintos caminos, hay mucho intercambio de experiencias, y hay mucha confusión. En muchos casos se sigue pensando en términos de la planificación normativa, en otros casos se piensa en términos de planificación estratégica corporativa, en algunos lugares se habla de planificación estratégica pública, en algunos lugares se reduce a la incorporación de herramientas y se identifica la planificación con instrumentos o herramientas muy concretas, muy específicas. En otros lugares se enamoran de los indicadores, y si tenemos muchos indicadores y hacemos seguimiento de indicadores, estamos por el buen camino y vamos perfecto. O sea, no hay una propuesta todavía muy consistente si uno mira las distintas experiencias del continente. Por eso nosotros creemos que si vamos a promover la incorporación de la planificación en la agenda pública en nuestro país, es necesario comenzar dando estas discusiones. Por eso nos planteamos como primera pregunta, como desafío al panel al que vamos a asistir ahora, comenzar a discutir esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación? Hoy planificación quiere decir muchas cosas y viene bien comenzar este debate. Me gustaría entonces solamente hacer una salvedad como contexto, como provocación para los que van a protagonizar el panel. Resulta siempre sorprendente cómo todavía al día de hoy nosotros seguimos teniendo fuertemente grabado en nosotros lo que podríamos llamar el modelo racionalista de planificación o de producción de políticas públicas. Ha habido una crítica muy fuerte a la planificación normativa después de los años 70 y sin embargo el aspecto normativo de la planificación y el modelo racionalista de planificación sigue siendo el que opera en nuestras cabezas. Yo simplemente quiero rescatar una discusión. Yo me acuerdo que por el año 95 yo daba clases de planificación en la Universidad de La Plata y te proponía siempre a los alumnos que nos dijeran cuál era el rol de la técnica, de la planificación, de la técnica, del conocimiento técnico en la producción de políticas públicas. Y intuitivamente iban tirando ideas, haciendo la lluvia de ideas, pero finalmente eso terminaba en el proceso clásico de planificación. O sea, lo que debe hacer el conocimiento técnico es identificar cuáles son los problemas a los que tiene que dar respuesta la política pública, realizar investigaciones diagnósticas y diseñar un modelo de intervención, definir objetivos, definir metas con claridad, asistir a los que implementan la política, monitorear y evaluar. O sea, básicamente tres etapas muy claras y distintas: el diseño, la implementación y la evaluación. Y dentro del diseño, la identificación de problemas y la investigación diagnóstica. Más o menos todos nosotros pensamos eso cuando pensamos en la planificación. Y es casi imposible no pensar que la planificación es un momento previo a la implementación, ¿no? Disculpen, yo sé que no es correcto, pero voy a contar una anécdota personal. Por esa misma época, yo viajo a Resistencia, al Chaco. ¿Hay gente del Chaco acá? No, menos mal, puedo contar la anécdota aquí. Viajo al Chaco. En el Chaco, en Resistencia, vive mi hermano, que es técnico en saneamiento ambiental, y él me propone, ¿por qué no vamos el domingo con una canoa y remontamos, nos pasamos todo el día remontando el Río Negro? El Río Negro es un río que pasa por encima de Resistencia, de la ciudad, y desemboca en el Paraná. Un río que está muy contaminado, muy contaminado. Y mi hermano estaba haciendo el monitoreo de la contaminación del río. Él trabaja en la empresa de aguas de la provincia, SAMEC, en la empresa de agua, la empresa pública de agua de la provincia. Y el Río Negro desemboca 100 metros antes de la toma de agua de SAMEC. Y es un río muy contaminado.
Entonces, bueno, ellos estaban haciendo el monitoreo de la contaminación del río. La propuesta de mi hermano, yo en ese momento tenía 15 años menos, era ir más arriba del puerto Tirol, pasamos todo un día remando, mientras él, con los frasquitos, iba recogiendo la muestra de agua, y yo iba filmando los vertederos de las empresas que desagotaban en el río, porque básicamente el río está contaminado por empresas tanineras, empresas que extraen el tanino del quebracho para la industria del cuero y de la pintura, y usan elementos químicos muy contaminantes que los tiran al río. El río Negro es un río hermoso, angosto, cubierto de árboles en los costados, que nace en un lugar de una manera muy linda, y es un río hermoso, hasta que empieza el segmento de contaminación y uno llega a ver peces flotando, digamos. La demanda biológica de oxígeno no es muy buena. Entonces están los peces ahí flotando, un espectáculo feo. Entonces, hacemos eso. Y yo me voy, y estoy en medio del río filmando, mientras mi hermano está con los frasquitos sacando el agua, y yo filmando el vertedero de las empresas. Y en eso siento un piedrazo cerca de la canoa. No digo nada, pero a los 10 segundos otro piedrazo. Entonces veo que mi hermano empieza a guardar los frasquitos y me dice guardar la cámara y agarrar el remo, y empezamos a remar y nos empezaron a tirar piedras de las dos orillas. Entonces yo, remando, digo algo que no voy a repetir acá, porque lo voy a decir más suave, digo, estos son los desgraciados de los empresarios, ¿no? Y mi hermano me dice, no, acá en esta zona nadie está a favor de que se investigue, de que se analice la contaminación del río. Básicamente porque todo el mundo trabaja en esas empresas. Entonces la gente no está a favor, no le gusta que vengan a husmear el tema del río, el intendente tampoco, el sindicato tampoco. Nadie quiere que se toque ese tema. No obstante, el tema era muy complicado, porque llegando a Resistencia, el río forma una serie de viejos cursos, de lagunas con viejos cursos, donde está la población más pobre y tiene indicadores de salud tremendos. Y bueno, después el SAMER toma el agua prácticamente del lugar donde desemboca el río. Entonces yo le digo, pero ¿y por qué no les exigen que pongan plantas tratadoras de residuos? Y él me dice, hay una ley. Me dice, lo que pasa es que la ley no se reglamentó nunca, porque las empresas presionan con que si las obligan a poner plantas, como son muy caras, se irían de ahí. Entonces, la anécdota ya está por ahí, ¿no? Yo me quedo pensando, digo, bueno, ¿y por qué no le otorgarán créditos blandos para que puedan estas empresas? Mi hermano me dice, mira, si le das créditos blandos a esas empresas, te matan los productores de algodón. El Chaco vive en un ciclo de sequía, inundación, baja de precios internacionales, ¿no? Y el algodón en una época era ahora ha vuelto a ser un cultivo importante, pero en esa época estaba muy mal. Entonces te matan los productores de algodón, porque ¿por qué le van a dar créditos blandos a las tamineras y no a los productores de algodón? Que la producción de algodón es más mano de obra intensiva, el momento de la cosecha, las labores culturales. Entonces yo digo, bueno, ya llegó un momento que yo me empecé a confundir, digo, ¿cuál es el problema acá? ¿Es la contaminación del río? ¿Es el perfil productivo de esas zonas que tienen una zona alternativa de producción y de empleo? ¿Es el problema de la política agropecuaria? ¿Es el problema de salud de las poblaciones de resistencia, de las poblaciones pobres de resistencia? Había un problema, y era que se presentaba el escenario en el que habitualmente se desarrollan las políticas públicas, que es que, ni bien se empieza a tomar medidas de política, lo que sucede es que aparecen actores que tienen intereses diversos y contrapuestos. Entonces, en general, el desarrollo de las políticas se da en un escenario de conflicto. El diseño de las políticas se da en un escenario de conflicto, porque parece ser que el paso 1 del modelo racionalista, que es el de identificar los problemas a los que hay que dar respuesta de la política pública, ya está en cuestión, ya es materia
de puja entre los actores de la sociedad el propio recorte de los problemas a los que tiene que dar respuesta la política pública. Ustedes se acuerdan, en esa misma época, me viene a la memoria porque es la misma época, se estaba implementando la reforma educativa de los 90, de Susana Alcive. Susana Alcive había detectado que había un problema muy fuerte, que era un problema de currículum. Había un retraso curricular muy fuerte en el país, y era cierto. En las reformas educativas básicamente suelen haber tres grandes posturas, ¿no? O las que hacen énfasis en la reforma curricular, las que hacen énfasis en el docente y en la relación del docente con el alumno, y las que hacen énfasis en los modelos de gestión de los centros educativos para ver cómo mejoran los resultados docentes. En el caso de la reforma de los 90 se había hecho fuerte énfasis en el problema curricular. Entonces se conformaron equipos muy sólidos técnicamente, se hizo una propuesta de modificación de los ciclos escolares, ¿se acuerdan? Apareció el tema del polimodal, se actualizan los contenidos curriculares, ¿no? y con cierta calidad técnica. ¿Qué aparece? ¿Qué pasa? Aparece un actor nuevo que fue Cepeda y que plantea, no señor, el problema acá no es curricular, el problema es el docente, lo plantea a través de un punto fundamentalmente que es salarial, ¿no? Pero lo que se da en ese momento es una puja sobre cuál es el problema al que debe dar respuesta a la política educativa. No solamente sobre las acciones, es una discusión sobre cuál es el problema. O sea, el punto uno, el paso uno del modelo racionalista de planificación o de producción de políticas públicas ya se encuentra cuestionado porque ese mismo paso ya está en el marco de actores diversos, con intereses diversos y con conflictos. Entonces se me vino a la cabeza una frase de un politólogo americano, Charles Lindblom, que él decía: la política pública, por definición, es un proceso complejo y confuso. Siempre. Es una ingenuidad pensar que uno lo puede ordenar en etapas claras y distintas, en una etapa de diseño, en una etapa de implementación, en una etapa de evaluación. Los modelos sirven, simplifican y sirven para entender las cosas, pero es una ingenuidad. Siempre se da en el marco de una puja, de un conflicto. Muchas veces las políticas están ocasionadas en oportunidades más que en análisis demasiado profundos. Es decir, es un proceso complejo. Si la planificación se debe mover en ese campo, si la planificación no es solamente el proceso mediante el cual vos llegás a determinar, queremos que eso ocurra, queremos que los que se dedican a la planificación lleguen a tener un conjunto de objetivos y metas, indicadores de resultados y impactos bien desarrollados para que nosotros podamos articular el presupuesto y asignar correctamente los recursos. Pero la verdad es que la planificación es mucho más que eso. Y si la planificación debe hacerse cargo de una situación de ese tipo, ¿qué características debería tener la planificación? Entonces, quiero plantear esto simplemente como una sintagma de la pregunta de que hablamos cuando hablamos de planificación, porque esto parece ya descartar la planificación tradicional y normativa como una alternativa posible. Entonces, yo estoy bien de tiempo, tendré bien, ¿no? Yo paro acá con la introducción y la idea es dar inicio al panel de la mañana, que básicamente va a consistir en una intervención de Alfredo Osorio y en un comentario de la ponencia de Alfredo Osorio por parte de Daniela Hernández. Gonzalo, vos lo presentás. Gracias, Jorge. Bien, ahora poner a Alfredo Osorio, es sociólogo, actualmente director de planeamiento y de ingeniería organizacional